abandoné todo, que me entré pues... Nunca pensé estar ni mucho menos sentado aquí hablando del Señor. Yo le comencé a pedir a San José por mi vocación. En la vida tenemos llamados y muchos llamados de Dios Pero yo no sabía ni qué era lazos ni qué. De tener una esposa de Dios. Mi catequista, el Señor estaba empezando a conquistar mi corazón. Y fue algo maravilloso porque el Señor me permitió conocer a un... Lady se encontró con un Dios muy amoroso. Mi nombre es David Botero, tengo 38 años, padre de 6 hermosos hijos, voy a cumplir 17 años de casados. Realmente lo más maravilloso que el Señor me ha regalado es tener el día de hoy mi matrimonio, porque fue el Señor quien restauró mi matrimonio, quien quizás si Él no hubiera llegado a nuestras vidas no tuviera los 6 hijos que tengo, ni tampoco tuviera el hogar que para la gloria de Dios hoy tengo. Bueno, soy hijo de padres antioqueños donde me enseñaron la fe, siempre con Dios por medio, no quizás como de pronto uno aprende el día de hoy como misionero, de que hay cosas que tienen que ser mucho más profundas y la vida para Dios tiene que ser todo para Dios. Entonces, pero siempre estuve en esta hermosa fe católica. Recuerdo incluso cuando alguien se metía con la Virgen, alguien me decía algo de la Virgen, siempre defendiéndola, aunque lo digo hoy, en ese tiempo era una persona que con mis actos no podía ni siquiera decir tanto esa palabra como gracias a Dios, porque realmente era una persona del mundo donde ya les contaré. Pero siempre digo que la Virgen me tenía preparado para su ejército, porque realmente siempre la defendí y nunca dudé de estar en la fe católica, en la que hoy estoy y hoy soy misionero. Comienzo con eso, con una niñez en la iglesia católica, fui creciendo. Cuando entré al colegio, estaba estudiando en un colegio y mi papá me pasó para otro colegio, más o menos en el año séptimo. En séptimo comencé a sufrir de bullying, me hicieron mucho matoneo, muchas cosas, mas sin embargo tuve una mamá y un papá que siempre estuvieron ahí fortaleciéndome, dándome fuerzas, y a pesar de todo hoy puedo decir que eso no me afectó. Creo no, es una realidad, el Señor me sanó de eso que sufrí, de un bullying profundo, un bullying muy grande, incluso hay veces palabras mal expresadas por profesores que me hicieron sentir mucha inseguridad en mi vida. Más o menos cuando estaba en el grado 11 ya nos íbamos a graduar, ya comencé ese año donde quizás ya no nos vamos a ver con los compañeros. Comencé yo a hacer cosas que agradaran a mis compañeros, comencé incluso a hacer cosas que estaban en desacuerdo con mi formación, comencé incluso a hacerle bullying a otras personas dentro del curso, y eso era algo que mi mamá desde pequeñito me enseñaba, de estar siempre de la persona que es frágil, de la persona que sufre, y realmente quizás por lo que yo sufrí, por mostrar lo que no era o por ser aceptado en el colegio, comencé yo a hacer bullying, comencé yo a hacer maldades, comencé yo a volarme del colegio para irme a jugar a un billar, comencé a hacer cosas de la que mi mamá y mi papá siempre me enseñaron que no debía hacerlo. Comencé a hacer lo que realmente no era. Yo era, y eso lo hacía para ser aceptado, pero en ese mismo momento quizás tenía yo una lucha interna de que realmente ese no era yo, eso no era lo que me habían enseñado, de volarme de un colegio, de hacer maldades, de meterme con los profesores, de hacer chistes en el curso, de no llevar el uniforme para hacer educación física, y así estuve a punto de casi perder 11 grado, pero bueno, mi mamá me motivó, sí puedes, el día, incluso recuerdo como si fuera ayer que cuando fue el primer periodo perdí casi todos los logros, y cuando yo pierdo todos esos logros por mi cabeza pasó de todo, porque yo dije, mi casa es una casa conservadora, y llegar yo con esas notas y con la disciplina casi perdida. Mi mamá me decía, cuando de pronto no me iba bien en el colegio, bueno, por lo menos los profesores dicen que eres una buena persona, pero llegar yo con casi todos los logros perdidos, y también decir a que tenía una disciplina
perdida o con matrícula condicional, eso era lo que más incluso me daba temor en la casa, y llegué a pensar miles de cosas. Dije, ¿cómo voy a llegar yo a mi casa con esto? En mi casa uno cuando niño quizás piensa en eso, me van a castigar, me van a pegar, miles de cosas. Pero ahí fue donde comienza un momento como de desconversión en mi vida, donde cuando comienza uno en la época de la adolescencia y comienza a hacer cosas que realmente para encajar en grupos uno hace y que no están bien, y aunque uno no los quiera hacer, solamente por el hecho de ser aceptado, que se rían, que uno es el payaso, al que hace de risa en el colegio, lo hacía. Bueno, y también me junté con el más desordenado del curso, él fue a mi casa una vez, y yo nunca, pues en ese tiempo yo tenía más o menos unos 15 años, 16 años, yo no tomaba, yo no hacía nada de eso. Y recuerdo que yo para demostrar que era un hombre fuerte, por decir equivocadamente, mi papá tenía unas botellas de trago ahí, y nos cogimos y nos pusimos a tomar, y esa fue, por decir así, mi primer borrachera, incoherente a lo que realmente yo era. Luego salgo con esa misma mentalidad, llego a la universidad más o menos a la edad de 16, 17 años, y me convertí en el David que no era. Me convertí en un hombre que desde el primer día de universidad, el primer viernes de universidad, por decir así, me pegué una rasca de una manera impresionante que no me sostenía. Pero el solo hecho de que quizás el miedo que tenía yo en el colegio a que era el más cobarde o el que más le hacían bullying, quería como llegar a imponer, como llegar a ser ese hombre que tiene que marcar territorio, que tiene que marcar un territorio, y no quiero que me vayan a hacer bullying aquí, sino que antes yo quiero ser el chachito, o el que hace reír, y así comenzó mi vida, y comencé a tener una vida muy desordenada en la universidad. Comencé, pues en esa época pues también trabajaba, siempre he sido un hombre trabajador, y me mantenía pues con algo de plática en el bolsillo, organizadito, y comencé una vida de desorden, incluso en ese momento que entro en la universidad, sexualmente, porque comencé, y todos los fines de semana, desde que yo entré a la universidad, mis 5 años de carrera fueron, por no decir que todos, pero en su gran mayoría, en un 95%, viernes y sábados, discotecas, rumbas, mujeres, desorden. Gracias a Dios no consumí drogas, pero también fumaba. ¿Para qué? Para ser aceptado, para ser el grande, para ser una persona respetada. Y eso me llevó a que yo en la universidad conocí a mi novia, la que hoy, por gracia de Dios, y eternamente agradecido estoy con Dios, que hoy es mi esposa. Pero ella conoció un David, y ese David se mantuvo 5 años de noviazgo y 5 años de matrimonio, 5 o 7 años de matrimonio. Nos conocimos, ella me aguantaba, yo le decía: los viernes son viernes de universidad, déjeme solo, y lógicamente lo que yo hacía era salir solo los viernes a tomar, pero con mujeres. Siempre, desafortunadamente, antes de entrar a la universidad, mi vida no estaba arraigada a mujeres. Mi vida no era de pensar en mujeres, de estar... No, pero llegué a la universidad y cambió el chip. Comenzó una vida desde el primer día, o desde el primer viernes, por decir así, una vida de licor y de mujeres. Tenía que estar yo siempre con una mujer al lado para estar bien. Nunca o casi nunca yo estaba en alguna discoteca o alguna parte solo. Casi siempre estaba con una mujer que no era mi novia. Los sábados ya mi novia, la que hoy es mi esposa, sabía de que estaba con ella, pero muchas veces también le decía que estaba cansado, como siempre había trabajado, que me iba a dormir, pero también me escapaba y salía. Luego nos graduamos un 15 de diciembre del año 2006. En ese mismo año
unos días antes, 9 de diciembre, me caso con la que hoy es mi esposa. Tenemos nuestro primer hijo. Pensábamos, o ella pensaba, que al casarse conmigo todo iba a cambiar. Siempre me encantaban los niños, pero no fue así. Mi vida de desorden y ese apego al licor, ese apego a las mujeres, no me dejaban ver el tipo de esposa que yo tenía al lado. No me dejaban ver la gran mujer que Dios estaba preservando y que muchas veces incluso pude perder por el mismo desorden. Entonces, seguimos, tenemos nuestro primer hijo, mi vida de desorden, por lo menos 2 veces al mes me perdía, llegaba al otro día a la casa, y son recuerdos muy dolorosos, porque recuerdo que mis hijos, en ese tiempo tenía ya también a María Ángel, que hoy tiene 12 años, que va a cumplir 13 años, y recuerdo cómo yo, por estar tomando, porque lo digo con tristeza, yo era un hombre que todos los fines de semana tomaba, todos, absolutamente todos los fines de semana. Cuando estaba en la universidad tomaba viernes y sábado fijo. Cuando me casé, pues ya no estaba en la universidad, todos los sábados tenía que tomar. Y le decía a mi esposa, déjeme, que es una forma de esparcirme, de relajarme. Pero era una forma de estar desordenado, de hacer cosas, malas costumbres, de habitar malos lugares. Todos los fines de semana tenía que estar en una discoteca. Todos los fines de semana tenía que estar en una rumba. Todos los fines de semana tenía que emborracharme. Todos los fines de semana. Y cuando era soltero, y luego ahora casado con hijos, dándole esos malos ejemplos, me da tristeza cómo quizás un domingo que debía yo utilizar para sacar a mis hijitos a un parque, era un domingo donde yo me levantaba a las 2, 3 de la tarde. Mi esposa, al ver a sus pequeñitos, a esos hijitos míos, un domingo, lógicamente, cogía y se iba. Yo me levantaba en la casa solo, triste, deprimido, y ver que mi familia no estaba, y quizás mi esposa molesta, yo llamándola y no me contestaba. Y así fue mucho tiempo de mi vida. Muchas infidelidades, varias que mi esposa logró descubrirme, muchas veces pidiéndole perdón, muchas veces diciendo que quería cambiar, muchas veces diciéndole o prometiéndole, pero no de corazón un perdón, sino con el deseo de que me perdonara, y yo seguía la misma vida o escondiéndome porque realmente eso era lo que hacía. En ese tiempo había una persona que decía creer en Dios, pero con sus actos no honraba a Dios y se escondía no de Dios, porque Dios lo puede ver todo, pero más allá era escondérsele a una esposa para que no lo viera. Muchos problemas. Mi esposa, yo se lo digo a ella hoy, le digo, eres el bastón que Dios me dio para comenzar un proceso de conversión, porque realmente mi esposa sufrió mucho, me descubrió muchas infidelidades, incluso con amigas de ellas. Yo era una persona que no respetaba pues la oportunidad de cualquier mujer, fuera quien fuera. En algún momento, cuando estuve en procesos con deseos de conversión y veía que intentaba y no podía, yo ya psicológicamente estaba creyendo que era una persona adicta a las mujeres, que no había poder humano que me pudiera sacar eso de mi corazón, ese deseo sexual, esa necesidad que entre comillas tenía de siempre estar con una mujer, de siempre tener que en un lugar, siempre estar pendiente a qué mujer se conquistaba. Incluso muchas veces o siempre mi esposa, cuando podía, ella no me dejaba solo, porque sabía que si me dejaba solo, alguna mujer me iba a conquistar, alguna mujer me iba a bailar, y muchas veces, tristemente, estando con ella,
estando con mi esposa, porque le tocaba. Ella ha sido una mujer siempre de su casa, pero muchas veces porque le tocaba, tenía que estar en esos lugares, y muchas veces también, incluso estando conmigo en esos lugares, yo buscaba el espacio para ver qué otra mujer de pronto podía conquistar o alguien que me gustara. Y eso fue lo que el Señor permitió, que yo llegara a fondo, de pronto creer que no había salida, de pronto creer que ya era una dependencia, que de pronto el mismo enemigo me había metido en el corazón, que no iba a poder. Y poco a poco hubo una situación muy difícil con mi esposa, donde ella se dio cuenta de algo muy fuerte. Y ella dijo, como tantas veces que he pecado, me decía, hasta aquí llegué, yo no aguanto más. Le prometí a ella, incluso hice una promesa mundana, le digo yo, porque prometí al Señor un tiempo de portarme juicioso, donde yo hoy lo digo como con pena o con risa, decir, yo utilicé al Señor y le dije, Señor, permíteme que mi esposa me perdone o que no se destruya mi matrimonio, y yo te voy a prometer por un tiempo ser juicioso, donde realmente la conversión tiene que ser inmediata y tiene que ser para siempre. Pero de eso valió el Señor para comenzar a fortalecer mi voluntad y ver de que mi vida no podía girar en torno siempre a las mujeres y al licor, que no podía girar eso. Y recuerdo que una etapa también que fue muy difícil para mi hogar fue la época donde yo comencé a rozarme con artistas, comencé a rozarme con personas famosas, comencé yo a estar con cantantes, comencé yo a andar con esas personas, y comenzó una vida, por decir así, socialmente más activa. Comencé quizás a tener un reconocimiento público dentro de la ciudad, y eso me generaba estar con personas, estar con artistas, estar con modelos, estar con presentadoras, y eso fue una época muy conflictiva en mi hogar, porque estuve mucho más desordenado. Pero quizás eso es lo que el Señor estaba permitiendo, que llegara a tocar fondo para comenzar un proceso de conversión. En esa etapa de mi vida donde yo comencé a estar con todo ese tipo de personas, comenzaban en mi casa una vez, 2 veces o hasta 3 veces al mes a haber muchas fiestas en mi propia casa. Fiestas donde comenzábamos a tomar, comenzaban los cantantes a cantar, por decir así, y terminaban fiestas de 8, 9, 10, 11 de la mañana, y ver cómo mis hijos estaban presentes en esa casa donde su papá estaba en una fiesta, donde había mucha gente, donde quizás un fin de semana que se lo podía dedicar a ellos, realmente me dedicaba a lo mismo que pasaba desde mi vida cuando entré a la universidad, a acostarme muy tarde, a levantarme muy tarde, a quizás cuando tenía muchas fiestas en otros lugares a tener vida social, que fiestas, que un cumpleaños, a dejar a mis hijitos por allá tirados donde mi suegra, donde mi mamá, y solamente para darme un tranquilizante de conciencia, llegar y comprarles una comida o llevarles un helado, pero realmente ellos lo que necesitaban era el amor de papá y el amor de mamá. Un papá que estuviera siempre ahí con ellos, que escuchara cuando tenían problemas, que escuchara cuando estaban felices. Pero desafortunadamente su padre, por estar en esa historia, en esa vida de rumba, y su pobre madre por estar pendiente y cuidando a su papá para que no se fuera detrás de la una y de la otra, mis pobres hijos andaban mucho a la deriva, donde, como les decía, donde mi mamá, donde mi suegra. Incluso la época de carnavales era una época muy traumática, porque recuerdo yo que un viernes que comenzaban los carnavales aquí en Barranquilla, yo cogía y dejaba a mis hijos donde mi suegra, iba y dormía con mi suegra como para compartir con los niños, pero llegaba uno 7, 8, 9, 10 de la mañana, acuéstese a dormir, y el otro día
cuando quizás uno iba llegando, los hijos estaban despertando y veía un papá borracho que se acostaba sin darle tiempo. Y así era, viernes, sábado, domingo, lunes y martes de carnaval, y los pobres hijos viendo eso. Es algo que a mí me ha impactado mucho hoy que soy misionero, porque recuerdo todo ese tiempo que no estuve para mis hijos. Recuerdo todo ese tiempo que hoy, que tengo mis otros 4 hijos, que me los regaló el Señor en mi etapa de conversión, Jesús David y María Ángel, tienen 16 y 12 años, y 12 va a cumplir 13 años, estuvieron en mi etapa de desconversión, y ellos sufrieron mucho. Mis otros 4 hijos el Señor me los regaló en mi etapa o proceso de conversión, y cómo ver hoy el cómo disfruto a esos hijos, digo, qué pecado todo el tiempo que yo le robé a esos 2 hijos mayores. Pero, ¿cómo llego yo a mi etapa de conversión? Mi etapa de conversión, una mamá siempre con deseos de que haya una conversión, hijo, no está bien, todos los problemas que tenía que ver mi madre, por todas las infidelidades, todas las cosas que mi esposa sufría, y todo lo que mi mamá siempre le decía, Karen, por favor, pégate del Santo Rosario. Y cuando Karen rezaba, quizás no pasaba nada. Y cuando yo volvía a embarrarla, mi esposa iba a mi mamá a decirle, no me ha funcionado, su hijo no va a cambiar, su hijo no se va a convertir, su hijo es peor, su hijo nada funciona, me pide perdón. Y nunca funcionaba. Mi mamá, a mí no se me olvida, mi mamá le decía, Karen, rece, no deje de rezar, porque yo tengo fe que mi hijo y mis hijos le servirán al Señor. Cuando yo escuchaba eso de mi mamá, yo decía, bueno, yo creo que debe ser mi otro hermano, no creo que sea yo. Siempre tuve un don de servicio, siempre me gustó servir a la gente, pero nunca pensé que me convertiría en misionero. Cuando una vez fue como que lo que rebosó la copa, como unos 6 meses antes de ir a retiro, recuerdo porque fue tanto mi desorden, que estaba yo en Bogotá y mi celular se me descargó, se me dañó, no me acuerdo, y era tanto el desorden o el descaro mío, que cogí el celular de mi esposa, vuelvo y digo, en ese momento era descaro, pero en este momento digo, era la necesidad que tenía yo de caer a lo más bajo para poder llegar a la conversión. Y comienzo y abro una cuenta de red social y comienzo a hablar con una mujer del celular de mi esposa por chat. Después de que yo hablé con esa muchacha, yo cerré las conversaciones, cerré chat, cerré todo, o sea, humanamente todo estaba cerrado. Después de mucho tiempo, alrededor de 1 o 2 meses, le salen las conversaciones a mi esposa en el celular de ella. ¿Cómo? No sé. Pero se logró dar cuenta de todo eso, el matrimonio otra vez desbaratado, con problemas, que nos íbamos a separar. Mi esposa me dijo que fuéramos a un retiro, yo dije que no, le dije que sí, pero después ahí lo dilaté y no fui. La última parranda o fiesta de un cumpleaños mío en mi casa, los cumpleaños míos aproximadamente eran 150 personas. Artistas, cantantes, amigos míos, ellos no me cobraban nada por llegar allá. El último año de esa, o el penúltimo año de esa fiesta, fue una fiesta que duró hasta las 3 de la tarde, donde estábamos tomando muy borrachos. Mi mamá vio una escena de cómo mi hijo se acostaba viéndome borracho y luego se levantó y me vio mucho más borracho. Mi mamá me dijo, o se dijo dentro de sí, ya esto está socavando no solamente el matrimonio de Karen y David, sino que está llevándose por delante con mal ejemplo mis nietos, mis hijos. Y yo estaba cumplí años, en esos días era mi fiesta de cumpleaños, siempre la celebraba. Mi mamá me llega con una boleta de retiro. Cuando mi mamá me llega la boleta de retiro, yo le digo, yo por allá no voy.
eso no, yo no quiero, yo no necesito eso, qué pereza, ya yo voy a tratar de cambiar, yo soy un buen padre, decía yo, y me regaló la boleta de retiros. Siempre he escuchado mucho a mi madre. A pesar de todo, ella me sigue insistiendo: mi amor, mire sus hijitos, ese ejemplo, mire mi amor, usted quisiera que su hijo siguiera este camino, mire, insistiéndome, y yo no. Al otro mes, después había una final de fútbol y yo dije: no, yo no voy por allá, voy a verme la final, o incluso dije esto que a mí no se me olvida. Dije: yo voy al otro día y eso, si me aceptan y llegaré borracho, si queda campeón mi equipo. Lógicamente no puedo ir tampoco ese mes. Pero pasa algo el otro mes que es otra recaída, algo que me descubre mi esposa y ya no podía pues como de volver a decir que no. Ya veía que las cosas estaban tornando más tensas en mi matrimonio y mi esposa me dijo: bueno, si esta vez usted no va a retiro, creo que no hay más solución, vamos a tener que separarnos. Es una mujer muy luchadora. Y yo dije: bueno, pues va a tocar ir. Y a los 3 meses de que mi mamá me regaló la boleta de retiros, la hice efectiva, por decir así. Fui al retiro sin ganas, con ganas de venirme, con ganas de volarme del retiro, con ganas, pero siempre ahí el Señor como tocando el corazón. Y fui al retiro. El primer día quería devolverme, el primer día quería salir corriendo, pero luego el Señor permitió que yo pensara y dijera: si yo me salgo de este retiro, los problemas van a ser peores. Me voy a quedar viviéndolo y que pase lo que Dios quiera. Realmente yo no soy un hombre, he dicho que Dios y tengo esta oportunidad, pues voy a vivir el retiro. Y comencé a vivir el retiro. Comenzó el Señor a tocar el corazón. Comenzó el Señor a mostrarme tantas cosas. Comenzó a mostrarme, incluso en la charla de aprendiendo a ser padre, yo dije: esa charla sí voy a ganar, esa charla soy un excelente padre. Y quizás fue en la que peor me fue. No era un buen padre. Estaba dándole cosas materiales, era un cajero automático para mis hijos. Sí, abrazos, caricias, pero no le estaba dando ni tiempo ni calidad de tiempo. Comencé un proceso. Y cuando llego al retiro, vivo tantas cosas, el Señor comenzó a tocar mi corazón. Y comenzamos el proceso de consagración. Luego de que llevamos el proceso de consagración, tambaleé, porque el demonio acechaba fuertemente por todo este mundo que yo tenía, porque era un mundo de pasiones, un mundo de amigos, de amistades, de rumba, de alcohol, de mujeres, y tenía el deseo inmenso en mi corazón. Lo quería, pero sabía que tenía que renunciar a las cosas que en algún momento, cuando fui a otros retiros de otras comunidades católicas también, porque siempre fui muy católico, quise hacerlo pero no pude. Pero cuando fui a este retiro yo dije: ¿será que no voy a ser capaz? ¿Será que no voy a salvar a mi familia? Y comenzó esa lucha impresionante, esa lucha por cambiar de teléfonos, por comenzar de dejar amigos, comenzar a cambiar los estilos, comenzar a ir desapegándome del licor, comenzar desapegándome de la rumba. Y es un proceso que uno cuando sale del retiro comienza verdaderamente el retiro, porque muchas veces ahí en esas luchas nos quedamos o en esas luchas tambaleamos y queremos, y comenzamos el proceso de consagración. Mi papá de consagración fue clave para mi proceso de conversión, porque nunca dejó de llamarme. Incluso muchas veces cuando me llamaba a mí me fastidiaba. Yo decía: qué man tan cansón. Pero hoy, Dios mío, lo llevo en mi corazón, mi papá de consagración, porque ese hombre no se cansó de darme consejos. Ese hombre no se cansó de llamarme, aunque muchas veces no le contesté o le rechazaba la llamada. Ese hombre estuvo ahí, incluso cuando duré 2 meses sin ir a la consagración.
Yo duré 2 meses sin ir a la consagración porque tenía partidos de fútbol, me gustaba el fútbol, ver fútbol. Entonces mi esposa muchas veces se sintió esa ansiedad de que si él no me va a la consagración va a volver esa desconversión. Yo no quiero volver a esa desconversión de David, porque sufrió mucho mi esposa, sufrió muchísimo, muchísimo, y tambalía en la conversión, en la consagración. Muchas veces amigos me decían, te anda buscando esta niña, cambiando yo de celulares y no sabía uno cómo, y le terminaban escribiendo a uno no sé por dónde, y fue una lucha muy fuerte. Pero lo que le dio un toque de gracia a mi proceso de conversión fue un 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen, donde yo, por gracia de Dios, fui a servir a mi primer retiro de matrimonios. No me había consagrado, no tenía camiseta, lógicamente. Era simplemente un joven que estaba comenzando a vivir una vida de gracia y con deseos de conversión. Me llevaron a servir a retiro. Una vez que me llevan a servir a retiro de matrimonios, no sé por qué el Señor se inventó esto, pero me ponen a dar consejería. Todo el mundo quedó sorprendido que un joven, en ese tiempo tenía 26 años, una persona sin camiseta, sin haberse consagrado, le estaba dando consejería a un matrimonio. Y adivinen cuál era el proceso o la problemática de ese hogar: la infidelidad. Ese hombre estaba enamorado de otra mujer y esa consejería duró 4 horas. 4 horas tratando de convencer a esa persona que tenía que dejar de ser infiel. Cuando yo estaba dando la consejería no sabía yo dónde estaba, pero cuando yo salgo de la consejería enseguida recibo un toque de gracia y digo: Señor, ¿en qué me estás metiendo? Me estás teniendo para dar una consejería y precisamente una infidelidad muy fuerte. Y lo primero que hice yo fue: eso tengo que contárselo a mi esposa. Y bajé y le dije: mi amor, me tocó un proceso así de infidelidad, duré 4 horas en la consejería, y yo le dije a esa persona que tenía que dejar de ser infiel. Y esa ha sido mi lucha más fuerte, ella lo sabía. Y el mismo Señor en ese momento me comprometió, y yo le dije a mi esposa: yo no podría otra vez volver a serte infiel, porque qué tal que yo me llegara a encontrar a esa persona y me viera con otra persona que no fueras tú, ¿en dónde quedarían mis palabras? Y ahí fue donde el Señor comenzó a comprometerme. Desde muy poco tiempo de estar en la comunidad comenzaron a darme responsabilidades, comenzó el Señor a llamarme un apostolado, comencé a ir a cárceles, comencé a ser papá de consagración, el Señor me dijo: te tengo que poner esta cruz, porque si no te puedes ir. Hubo un momento que fue muy importante en mi vida, y fue un momento con un sacerdote que el Señor lo puso en mi camino porque Él lo quiso. Ese sacerdote, yo tuve unos episodios muy fuertes, incluso me enfermé en la finca, pero era algo espiritual. Ese sacerdote yo no lo conocía, él no me conocía a mí, pero me dijo que necesitaba hablar conmigo. Ese sacerdote me hizo una oración y me dijo: estás muy contaminado. Compartimos teléfonos, y al otro día, después del retiro, el sacerdote comienza a escribirme, y comienza a escribirme mi vida. Comienza a decirme qué debo hacer para salir de donde estoy o donde el mundo tan fuerte que yo tenía. Él me dijo que yo tenía que renunciar a esos amigos, que tenía que renunciar a todas esas personas que me llevaban a un mundo muy desordenado, de mucho desorden, mucha rumba, mucha infidelidad. Y yo me sorprendí porque una persona que no me conocía, cómo el Señor había permitido que Él hablara conmigo y me dijera toda mi vida, como si la conociera, y de dónde tenía que salir. Le mostré a mi esposa, lloré, y un motivo más para comenzar el proceso de conversión. Llevo 10 años de ser misionero, gracias a Dios.
Tengo una familia donde si antes no me gustaba estar con mi familia, ahora ando y soy un loco enamorado de mi familia. Es lo mejor que el Señor me ha regalado. Y por eso yo quiero decirle a todas las personas que no hay nada más hermoso en la vida que la conversión. No hay nada más hermoso en la vida que seguir los pasos de Dios. Yo, cuando estaba de fiesta, cuando estaba de farra, me creía que estaba contento, era feliz, porque tenía amigos, porque tenía mujeres, pero realmente eso era una vida vacía, era una vida de tristeza, era una vida de que luego que se acababa esa fiesta, ¿cómo me sentía yo? Ver los problemas o cuántas veces mi esposa y mis hijos se fueron de la casa. Gracias a Dios, mi familia o mis hijos no tuvieron, como estamos viendo los jóvenes de hoy, suicidios, ansiedad, muerte, depresión, tristeza, porque el Señor lo preservó. Pero, ¿cuántos jóvenes hoy o niños están sufriendo el flagelo de ser educados por una pantalla porque los padres están de fiesta? Están con amistades, están con otras personas y no brindándole el tiempo a lo más hermoso que hay en la vida, que son los hijos. Hoy, como padre de familia y como misionero, quiero dar dos puntos de vista desde mi experiencia siendo misionero. Mis 5 primeros años de ser misionero trabajé con familias, y mis últimos 5 años en mi vida como misionero he trabajado con jóvenes. Y sé lo que es ser padre porque soy de 6 hijos y sé lo que sufren los niños y los jóvenes por la soledad y las heridas que tienen con sus padres. Y frecuentemente por la falta de tiempo que le dedicamos a nuestros hijos, por la falta de amor, por estar muchas veces en redes sociales. No le brindamos tiempo de calidad a nuestros hijos. Y nuestros hijos hoy están sufriendo por eso, porque muchas veces están siendo educados por una pantalla, por unos profesores en los colegios que no conocemos, por unos celulares y unas redes sociales que los están llevando a la perdición. Hoy, como misionero, quiero dar ese consejo porque nuestros hijos y nuestra familia es lo más hermoso que el Señor nos puede regalar. Tú que me estás escuchando, siendo joven, siendo padre, siendo esposo, debes entender que la única felicidad la encontramos con Dios. La única felicidad la encontramos en su servicio. La única felicidad la encontramos en el apostolado número 1, que es el de nuestro hogar y el de nuestra familia. Ver sonreír a nuestros hijos, verlos crecer, que no hayan remordimientos de conciencia por no estar con ellos. Por eso, papás, dejemos a un lado esa vida de social, que esa vida de estar en cosas diferentes que nuestra familia. Una vez nosotros seamos padres, una vez nosotros tengamos una familia, una vez que tenemos que dedicarnos a ellos, y en ellos y en sus sonrisas, en sus alegrías, en sus locuras, en sus brincos, en sus saltos, vamos a encontrar la felicidad. Yo lo digo porque en algún momento lo viví. Viví momentos donde creía que era feliz, pero mi vida era un desastre, un desastre. No sufrí quizás de una depresión profunda, pero sufrí tristezas profundas y soledades o días de mucha ansiedad, tristeza, o por decir así, días así como, incluso como depresivo. Por eso mismo, por los malos actos, por la misma conciencia de no actuar bien con una esposa y también con los hijos. Y el Señor hoy me ha regalado 10 años de ser misionero y 5 años de estar trabajando con jóvenes, donde la gran mayoría de jóvenes vienen con heridas paternas y maternas. Y pareciera mentiras, que nosotros, que somos quien más amamos a nuestros hijos, somos los que más daño le hacemos. Somos los que más daño le hacemos. Por eso hay que reestructurar los tiempos, hay que brindarle tiempo a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra esposa, porque el jardín hay que regarlo. Que tu esposa sea tu mejor amiga, que tus hijos sean lo más grande que el Señor te ha dado. Cuando tú una vez te dediques a estar con tus hijos, no te va a hacer falta nada, porque vas a encontrar la plenitud llevándolos a Cristo.
Por eso hoy quiero decirles que no hay nada más bonito que la conversión, y la conversión nos da plenitud, nos da paz y nos da felicidad. Y haciendo la voluntad de Dios, hacemos jóvenes felices, que hoy hay pocos. Hay muy pocos jóvenes y niños felices porque hay unos padres en desconversión o desenfocados de su rol de padres. El rol de padres es de nosotros, no de una pantalla, de una muchacha o de un celular o un YouTube o un Netflix, y que eso valga la pena. Y después de Dios, nadie como María. Yo abandoné todo lo que me entré, pues Nunca pensé estar ni mucho menos sentado aquí hablando del Señor. yo le comencé a pedir a San José por mi vocación. En la vida así tenemos llamados y muchos llamados de Dios pero yo no para sabía ni qué era lazos ni qué. de tener una esposa de Dios. El catequista, el Señor estaba empezando a conquistar mi Y corazón. fue algo maravilloso porque el Señor me permitió conocer a un... Lady se encontró con un Dios muy amoroso,